Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva entrevista de Profesionales Excepcionales. Hay tecnologías que nos tocan a todos muy de cerca y de las que nos beneficiamos todos los días. Y no solo eso, sino que han sido el gran motor del desarrollo de la humanidad desde su puesta en servicio en el siglo XIX. Me refiero al transporte por ferrocarril de personas y mercancías. Sin él, el desarrollo social e industrial, empezado en el siglo anterior y consolidado en ese siglo, no hubiese sido posible. Para hablar de ello, nuestro patrocinador, la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, nos ha puesto en contacto con una de las organizaciones españolas más significativas en España, que goza de presencia mundial. Es el CITEF, que está englobado además en la propia Fundación. Y hoy tenemos además el honor de entrevistar a su director, José Manuel Mera, que está aquí hoy conmigo. José Manuel Mera nace en Madrid en 1972, de padre madrileño y madre toledana. Vive y asiste al colegio en Getafe, al sur de Madrid, y entra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid en 1990, terminando la carrera de Ingeniero Industrial en 1996. Ese mismo año comienza el doctorado en la escuela, obteniendo el título en 2001. En 1999 participa en la fundación de CITEF, trabajando como becario de investigación y pasando por varias responsabilidades en el centro, hasta llegar hoy en día a ser director en el año 2014. Desde el punto de vista académico, es profesor titular de Ingeniería Mecánica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica. Así que, José Manuel, bienvenido al programa. Espero que lo disfrutes. Y muchas gracias. Bueno, yo creo que es un tema, como decía antes, muy interesante, que a todo el mundo le va a inspirar mucho, porque evidentemente el que no coge hoy en día el ferrocarril o el transporte público, los metros, es realmente una persona muy extraña. Si te parece, José Manuel, empezamos como siempre hablando de vosotros. Vale. Entonces, lo que quieras contar de tu historia personal y añadiendo los detalles de tu experiencia. Si quieres, luego detallamos un poco más cuál ha sido tu experiencia profesional. Pero empecemos hablando de, bueno, ya he dicho, ¿no? Eres sí. de Madrid. Sí, eres sí. de Madrid. ¿Y sentiste la vocación de ingeniero desde el principio o querías ser otra cosa? Bueno, a ver, yo realmente cuando estaba en el colegio en Getafe, ¿no? Pues yo lo que quería ser era físico, si te digo la verdad, ¿no? Lo que pasa que, bueno, tuve varios profesores que me ayudaron, en concreto el profesor que nos daba física y me dirigió un poco a, oye, la física está muy bien, pero la ingeniería cambia el mundo, ¿no? Y tiene mucha física además, entonces, bueno, acabé buscando más la parte de ingeniería en ese momento, ¿no? Lo cierto es que, bueno, yo vengo de una familia pues bastante humilde. Mis abuelos por parte de madre eran agricultores y mis abuelos por parte de padre, bueno, mi padre tuvo la desgracia de quedarse huérfano cuando era pequeño. Complicado, ¿no? Claro, con su hermano y tal. Entonces, bueno, una familia que ha estado trabajando mucho toda la vida en un barrio humilde de Getafe que se llama La Alhóndiga. Y bueno, pues la verdad que tuve la suerte de nacer en una época en la que, obviamente, con mucho esfuerzo de mi familia, pues si estudiabas podías ir avanzando, llegar a la universidad, ¿no? ¿De dónde vinieron tus padres? ¿Perdona? ¿De dónde venís? ¿De dónde venían tus padres? Mi padre es de Madrid de prácticamente toda la vida, 3 o 4 generaciones ya viviendo en Madrid. Mi madre de un pequeño pueblo que se llama San Martín de Montalbán, en Toledo. Y bueno, pues se conocieron en Madrid porque mi madre se vino, pues eso, con 15 años a trabajar a Madrid. Toledo en aquella época, además... Claro, era un sitio duro. Mi abuelo era de Toledo también. Sí, sí. Mayor seguro que tus padres, pero mi abuelo al final terminó en Barcelona. Sí, no había mucho trabajo. Sus hermanos casi todos vinieron a Madrid, otro se fue a Bilbao. Entonces, bueno, lo típico de aquella época. Interrumpido, perdona. No. Es justamente eso lo que te quería contar, ¿no? La diferencia entre la época que vivieron nuestros padres, que tenían que trabajar desde el principio, y la suerte que tuvimos nosotros de vivir una época en la que ya
pues con el comienzo de la democracia, la modernización del país, pues la gente tenía otras oportunidades, ¿no? Y llegar a estudiar una ingeniería que, bueno, pues en otros tiempos hubiese sido impensable. Si entiendo bien, te inspiró entonces tu profesor. Sí. Este hombre se llamaba José Luis Muñoz y me dijo eso, ¿no? Que me dedicara a ingeniería. Me puse a mirar ingenierías y a mí me gustaban las máquinas que se movían, ¿no? Entonces, bueno, pues intenté optar a aeronáuticos, no llegué por la nota, me quedé, pero en industriales sí que entré y desde el principio yo quería hacer algo relacionado con vehículos y en aquel momento eran coches, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues bueno, pues fui avanzando y me gustó mucho y de hecho empecé a trabajar, luego te conté un poco más en el tema de coches. Así que... Bueno, la escuela además, en la escuela de industriales además tienes muy potente en el tema de Sí. A ver, en la época yo estaba terminando la carrera, como tú has dicho, en el año 96, en el área de mecánica, 95-96, pues ferrocarriles prácticamente era una asignatura que se daba muy tangencial. Todo el esfuerzo estaba en vehículos, en automóviles. Y bueno, al mismo tiempo... Bueno, de hecho yo me quedé haciendo automóviles, ¿no? Y de hecho mi trabajo fin de carrera era de simulación de automóviles y bueno, pues ahí conocí también al que fue mi tutor, que luego acabaría siendo mi jefe, entonces bueno. Pero todo era enfocado a automóviles. ¿Qué otras aficiones? Porque me has contado, te gusta viajar y leer, creo, ¿no? Y hacer deporte. Sí, a ver, no tengo muchas, y pero... cultivar plantas. Sí, a ver, eso es una cosa así, pero bueno. Mis aficiones son mi familia, mis amigos, que no tengo tampoco muchos, pero muy fieles. Y viajar, leer, hacer deporte. Hace unos años empecé a hacer yoga y me parece una cosa impresionante. ¿Vale? ¿Hace yoga? Sí. A ver, relaja. No solo, o sea, físicamente, mentalmente, aporta muchísimo, además de yoga, luego hago algún otro ejercicio, pero la verdad que es muy, muy, muy potente para el cuerpo. Y luego el tema de las plantas, pues hubo una época que me dio por los bonsáis, pero bueno, la verdad que últimamente no he tenido espacio donde tenerlos y ahora estoy más con las orquídeas. Pero bueno, eso ya es ahí sí es para relajarse, ¿ves? Esa parte. Y las orquídeas son difíciles también, ¿no? Como los bonsáis. Sí, he conseguido ahí un poco de que funcionen en Madrid, que no es como el mejor sitio para ellas, pero bueno, ahí estoy. ¿Y cómo fue la escuela? ¿Aprendiste lo que tú has necesitado después o no? A ver, yo has tenido una carrera más ligada a la escuela que como tú has dicho, pues soy profesor, ¿no? Y yo tengo una imagen mucho más positiva de la universidad, a lo mejor porque estoy dando clase, no soy imparcial. ¿De qué das clase? Doy clase en el Departamento de Ingeniería Mecánica a los alumnos que entran nuevos, que tenemos casi 400 chavales entrando nuevos todos los años, de dibujo técnico. Y luego ya en el último año, que ahora es el máster, ¿vale? Porque está dividido en grado y máster, en ferrocarriles. Entonces te decía que yo soy bastante defensor de la universidad porque creo que la universidad tiene que enseñarte a valerte por ti mismo, a resolver problemas que no siempre tienen un enunciado claro y a tener esa capacidad de poder encontrar salidas a las cosas, ¿no? No tanto lo que la gente a veces pide, que es que te formen para un puesto de trabajo. Porque es que tú no sabes cuál es el puesto de trabajo cuando entras. De hecho, por ejemplo, en nuestra escuela, como tú sabes, hay un montón de opciones de especialidades. Entonces, si yo supiera cuál es tu puesto de trabajo, pues probablemente te podría formar en mucho menos de 6 años, que son ahora la carrera. ¿No ves desconexión entre lo que la empresa necesita y la escuela? Claro, a ver, eso siempre va a pasar, esto ¿no? Siempre no solamente yo, que creo que es así, pero gente que viene aquí al programa también, ingenieros, yo creo que al final ven cierta desconexión entre lo que se ve allí, los profesores, y la realidad de fuera, ¿no? A ver, hay de todo, porque nuestra escuela es claramente de las que más conectadas están con la industria, de las que yo conozco en Madrid, ¿no? Bueno, en Madrid no, en España. Y eso hace que tú tengas una formación mucho más rica. Y tú mismo como profesor, cuando das clase, puedes enriquecer mucho más que no lo que está en el libro de la asignatura, ¿no? Pero es cierto que la universidad tiene que mantener al mismo tiempo una conexión, pero al mismo tiempo una independencia, porque tú tienes que formar a la gente, como te digo, en capacidades. Yo sé que damos mucho conocimiento y preguntamos conocimiento en los exámenes, pero al final tú lo que quieres es que la gente tenga competencias y sobre todo una capacidad de seguir aprendiendo y de adaptarse en el futuro. Y eso, si hubiera un temario muy cerrado... Yo creo que eso sí que se logra, Sí, a veces con unos esfuerzos un poco demasiado intensos,
pero sí se logra. Lo que todo el mundo que viene aquí me dice, todos los ingenieros, es que somos máquinas de buscar cosas y de buscarnos la vida cuando acabamos la carrera. Es verdad. Y eso la culpa la tiene la universidad y yo creo que no es malo. No es malo. No es malo. ¿Qué echa en falta? Por lo menos con lo que me ha tocado hacer luego. Más conocimientos o más información de cómo se gestionan personas. La parte técnica no suele ser la más complicada al final. Efectivamente. ¿Sabes? Hay dos cosas. Yo creo que hay dos cosas en la escuela que fallan un poco. Es lo que dices tú, gestión de personas y gestión de negocio. O sea, no se habla de negocio. Yo tuve alguna asignatura y yo soy, bueno, a lo mejor ha cambiado un poquito ahora más, ¿no? Pero había muy pocas asignaturas que hablaran realmente de negocio y de, bueno... Siempre te dicen que como ingeniero tienes que buscar soluciones que sean viables económicamente, en tiempo, pero no tienes herramientas muchas veces para medir eso. No digo que se haga un máster, un MBA, pero no, sí, porque eso lleva mucho tiempo, pero sí un poquito de nociones, ¿no? De lo que incluye lo que tú estás diciendo, además, el tema de recursos humanos, de cómo tratar para que al final se forme bien un equipo, funcione bien un equipo y funcione bien una empresa, ¿no? Son cosas... Tampoco debería ser... Yo en un cuatrimestre se puede dar un barniz a la gente. Sí, a ver, tú no tienes por qué ser el responsable de recursos humanos, pero al fin y al cabo vas a estar gestionando un equipo. Y eso tiene muchas complicaciones que no son exclusivamente las ecuaciones diferenciales. Bueno, sigamos con tu historia. Cuéntanos, acabar la carrera... ¿Y no te tienta lo de irte a trabajar a la empresa o si trabajaste fuera? A ver, tuve varias entrevistas. Lo que pasa que antes de acabar la carrera conocí a una persona que era catedrático de automóviles, que se llamaba Carlos Vera, que bueno, pues me permitió hacer el proyecto fin de carrera con él y un poco me metió el gusanillo de, oye, quédate aquí, vamos a pedir una beca de doctorado para que hagas investigación, también tienes que quedarte a hacer ser profesor, dar clases, ¿no? Y la verdad que me metió eso en el cuerpo y aunque tuve varias opciones, hice varias entrevistas en Repsol, en Mercedes, no sé, 3 o 4, pues al final pedí la beca y bueno, pues lo que digo antes, yo he estudiado mucho con beca y el Ministerio de Educación me dio una beca de formación de personal investigador con el glorioso sueldo de 100.000 pesetas de la época. 600 euros de ahora. Bueno, que bueno, no daban para grandes fiestas, pero bueno, te permitían sobrevivir, ¿no? Y bueno, pues con eso me quedé 4 años a hacer el doctorado. No fui capaz de acabarlo en 4 años y tuve que seguir un añito más, ¿no? Pero mi doctorado era de automóviles y de hecho mi proyecto fin de carrera fue un programita de simulación que hice de temas de Von Graph, que es una metodología para simular sistemas físicos. Y mi tesis es de simulación de automóviles, de sistemas. Antes tuviste un Erasmus, ¿no? Creo que sí. Dicho, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Pues mira, yo creo que hay varias cosas que me han marcado en la vida, ¿no? Una es esto que te contaba de decidirme a hacer ingeniería en vez de física. Otra fue conocer a mi mujer, que la conocí en COU, en el colegio, y que la verdad que es una maravilla y ha sido siempre un apoyo y sigue siéndolo para mí. La verdad es que, y te voy a decir una cosa curiosa, en ese sentido, yo creo que en mi promoción, los que más o menos seguimos viéndonos, etcétera, etcétera, y que montábamos las fiestas en la escuela. Yo no sé si en tu época ya os dejaban montar las fiestas. Cada día menos, pero... A nosotros yo creo que montamos tal allí, que yo creo que si no las cortaron fue de puro milagro. Llegó la policía y todo, bueno, una que tuvimos. Pero bueno, el caso es que todos teníamos novias por aquella época y todos nos casamos con las novias que teníamos en la escuela. Nosotros nos conocimos. Es muy normal, debe ser que los ingenieros somos fáciles. Sí, debe ser. Porque las mujeres andan detrás de ingenieros, ¿no? Ella es arquitecta, entonces no sé muy bien cómo casar las dos cosas, ¿no? Pero bueno, no, yo la conocí en COU y estuvimos 10 años de novios hasta casarnos. Y bueno, pues ahora llevamos ya, incluyendo desde entonces, 36 años casi. O sea, ¿cuántos hijos tienes, por cierto? Yo 53 ahora. No, pero decía hijos, no años. Ah, 3, perdona. Pero ya hemos dicho que nació en el 72, según hacer cuenta. Da igual, no me importa. 53 años y 3 hijos. ¿Y estos van a ser ingenieros, por cierto? Pues mira, eso es algo que les hemos dicho desde el principio. Que ellos no tenían por qué hacer lo mismo que nosotros, pero que lo que dijeran, que les gustara y lo hicieran bien. Tengo el mayor, está terminando grado de ingeniería informática. Y los otros 2 están terminando segundo de bachillerato. La niña Adela quiere ser veterinaria. Y Mateo, el mayor se llama Bruno, por cierto. Mateo quiere ser chef. Así que ninguno ha elegido ingeniería industrial ni arquitectura.
No sé Bueno, si han visto a sus padres y han dicho esto mejor no. O... el de chefs, como sea bueno, seguro que es el que va a vivir mejor, porque Sí, es una sí. buena profesión. En eso estamos, en que consiga ser chef para que luego nos retire a todos. Está bien. Vale, ¿y cómo fue lo de Erasmus entonces? Que A ver, nos pues hemos yo derivado. estaba en cuarto en la escuela y nuestra escuela siempre ha sido, como tú sabes muy bien, muy potente en el tema de intercambio internacional, Ujú. tanto para mandar gente fuera como para que venga gente a la escuela, ¿no? Y bueno, pues yo quería intentarlo y bueno, me apetecía el tema de Inglaterra también por el tema idioma, ¿no? Pero claro, los recursos eran limitados, entonces al final elegí Newcastle, que está en el norte, ya pegado a Escocia, porque aunque es una universidad bastante buena, pues era mucho más barato vivir que en Londres, claro. Londres es privativo. Entonces me fui a Newcastle, me dieron una beca Erasmus para irme para allá. Mis padres igual, les costó también un dinero ayudarme para que pudiera vivir allí. Y creo que es una de las cosas que ha ¿En cambiado qué también curso el estabas enfoque. cuando lo hiciste? Estaba en quinto año de En carrera, quinto de estuve los en 6, Newcastle. ¿no? Y luego sexto volví y terminé aquí. Y allí te convalidan, ¿no? Sí, eso estaba muy bien montado. La escuela eso siempre lo organiza muy bien. Tú tenías las asignaturas ya pautadas para que fueran lo más parecidas posibles a las que había aquí en quinto. Ujú. Y las notas que tú sacaban allí te las ponían aquí. O sea, no había ninguna dificultad, bueno, la normal de aprobar, pero vamos que no... Pero bueno, eso tiene ciertas ventajas además porque sales de España, te abre A mí la me parece mente. que es primordial. O sea, Ujú. para alguien que quiera... Hoy en día la economía es una economía mundial, los desarrollos que tú haces, no sé, en empresas no están enfocados a una región ni siquiera, y eso te permite entender muchísimas cosas de cómo viven los demás, de cómo piensan los demás, y sobre todo te quita el miedo y las, no sé, las limitaciones que tú tengas de hacer las cosas como se han hecho siempre o como son aquí, Ujú. cosas por el estilo, ¿no? A mí me ayudó muchísimo. Es cierto que la formación, porque otra cosa que he hablado con gente que o bien ha estudiado en Inglaterra o conoce cómo se organiza allí la universidad, dicen que son mucho más prácticos Sí. y que enseñan más a pensar que a asimilar teoría, ¿es cierto? A ver, yo te doy un ejemplo. Nosotros aquí, en quinto de carrera, teníamos, creo que eran 26 horas de clase a la semana. Ujú. Yo en Newcastle tenía 12 horas de clase a la Ujú. semana. Pero las clases no eran desarrollo de todo, no eran... El profesor te daba los conceptos, te explicaba un poco cómo funcionaban las cosas y luego te empezaban a colocar tareas, que eran tareas de Ese es lo desarrollo, de- de trabajos, de trabajar ¿Y tú mucho crees con que es mejor? ordenador. Yo tenía allí correo y aquí en la escuela no tenía correo nadie, correo electrónico. Tenía acceso a ordenadores 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea, los medios eran muchísimo mejores. Pero era todo muy enfocado a un tema práctico. Nosotros somos un poco al revés. Empezamos construyendo una gran base teórica y luego lo hacemos práctico. Ellos no. Ellos construyen directamente una base práctica para que la gente sea, un poco lo que decías tú, más empleable. Y solo le dan la parte teórica a la gente que acaba haciendo doctorado o cosas por el estilo, ¿no? Es más el enfoque americano, anglosajón en general. Sí, sajón. No sé, quizá con un número más grande de personas funciona mejor. Yo no sé cómo... A mí me cuesta trabajo ver cómo funciona, pero no voy a decir que Inglaterra o Estados Unidos funcionen mal. O sea que algo deben hacer bien en eso. Bueno, aquí en Bolonia se han acortado también los tiempos. En Bolonia hemos simplificado bastante. Yo creo que había cosas que había en nuestra época que tampoco tenían sentido. Mm. Y eso Bolonia ha ayudado a que... Obviamente los chavales de ahora se siguen quejando igual que nos quejábamos nosotros, pero creo que es mucho más razonable, ¿no? Y entonces, bueno, esa fue otra de las cosas que realmente me marcó, el poder estar allí, el vivir allí un año y el abrir la mente a otras cosas, ¿no? Muy bien. Acabar la carrera y me estabas contando, al final empiezas con los coches, ¿cómo viene lo del ferrocarril? Y luego ya si Pues quieres a ver, entramos yo ya... estaba, como te digo, haciendo en el INSIA, que es el Instituto de Automóviles de la escuela también, bueno, de la universidad, y estaba haciendo una beca de doctorado con simulación de vehículos automóviles. Y bueno, Carlos Vera era mi director. Entonces, cuando ya llevaba, yo creo que llevaba ya 3 años, sí, porque empecé en el 96, en el 99, un buen día me dice que se va a crear un centro de ferrocarriles en la escuela y que qué es lo que quiero hacer yo, si quiero seguir ¿Fue con idea automóviles. suya, de Vera? ¿Eh? Fue idea suya, de Vera. Sí, había 2 catedráticos en la escuela que lo montaron. Uno era Carlos, el otro era José Alberto Jaén. Y bueno, Carlos aportaron cada uno un becario de doctorado, ¿no? Uno era Santiago Tapia, el otro era yo. Y Carlos me dice que si quiero ir, yo le digo que qué va a hacer él. Dice que se va a los ferrocarriles. Digo, pues yo me voy contigo.
Y me dice, vale, pero te tenemos que cambiar el tema de tesis. Hombre, pero llevo 3 años y tanto con esto. O sea, no, ahora... Entonces, al final acabé mi tesis los fines de semana y tal como pude. La entregué, la leí, todo La bien. tesis de coches. Tesis de coches. Y nunca más he trabajado en coches. Así que... Pero bueno, como era de simulación de sistemas, pues todo lo que aprendí de simulación de sistemas me sirvió luego. ¿Qué simulabais de los coches? Pues ahí todas las... Yo, a ver, lo Bueno, que más hacíamos... No había en coches eléctricos cuando tú estabas haciendo la tesis. No había empezado eso Era todavía. de combustión, ¿no? Sí, eran todos. Lo que más hacíamos en aquel momento eran modelos para reconstruir accidentes y para estudio de accidentes y para mejorar la dinámica de los coches. Entonces simulábamos las suspensiones, la barra estabilizadora, simulábamos los sistemas de tracción. El comportamiento dinámico. Sí, comportamiento dinámico. Fundamentalmente es enfocado a esa dinámica de coches. Y de hecho había un departamento que sigue existiendo de estudio de accidentes en el instituto. Entonces, bueno, me voy a ferrocarriles y a partir de ahí he trabajado toda mi vida en ferrocarriles, no he vuelto a tocar los coches. Entonces pasé de la física a los coches, de los coches a los ferrocarriles y la verdad que me apasiona y estoy encantado en el área esta. ¿Cómo nace? Si quieres empezamos a hablar del instituto. A ver, pues es lo que te comento. El CITEF. El año 99 están pasando varias cosas en España desde el punto de vista ferroviario. Una es que después de la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla hubo un momento ahí de crisis en el 92-93, todo eso se paralizó, pero ya en el 97-98 se empieza a hablar de hacer la línea de alta velocidad que era la que más demanda tenía desde todos los puntos de vista, que era el Madrid-Barcelona, ¿no? Entonces, en el 98-99 están en el diseño de la línea Madrid-Barcelona. Y al mismo tiempo, los metros, y sobre todo aquí en Madrid, están en una expansión muy grande, ¿no? El plan de ampliación de metro pasó en cosa de 15 años de 150 kilómetros a 300 kilómetros. O sea, dobló. Y hay que decir que Metro Madrid además es tecnólogo. Claro. Porque exporta además tecnología a países latinoamericanos. Entonces, en ese momento, con ese desarrollo ferroviario que está ocurriendo en el país, España hizo algo muy bueno que fue no solo comprar tecnología, sino crear conocimiento, invertir en conocimiento local, ¿no? Y una de las oportunidades que surgió es pues, que la escuela empezara a tomar un papel más relevante en el ferrocarril, que lo tenía abandonado. Entonces se lo plantean a Carlos, que era, no sé si era director o subdirector de la escuela en aquel momento. Yo creo que era ya director, no me acuerdo. Y toma el papel y dice, bueno, vamos a crear un centro de ferrocarriles en la escuela, ¿no? Y se crea el Centro de Investigación en Tecnologías Ferroviarias, que es el CITEF. Y bueno, pues yo me voy allí con Carlos y empezamos a trabajar en ello, ¿vale? Y éramos 4 personas al principio porque teníamos un proyecto para empezar a moverlo, ¿no? Fuisteis pioneros. Oye, una pregunta capciosa entre ingenierías. ¿Los ferrocarriles, caminos o industriales? A ver, el ferrocarril, como todos los sistemas complejos, es multidisciplinar. Y hay espacio, pues prácticamente para cualquier ingeniero. Sí, todo lo que es tracción no son máquinas eléctricas. ¿No? Claro, o sea, tú tienes la vía, que es de los ingenieros de caminos, tienes la parte de electrificación y energía, ingenieros eléctricos, la parte más de contacto, rueda, carril, mecánicos, automatización para todos los sistemas de control, comunicaciones, telecomunicaciones, o sea, materiales, hay de todo. De hecho, no existe la carrera de ingeniería ferroviaria, salvo en un país en el mundo que yo conozca, que es Rusia. ¿Ah, sí? ¿Vale? Y es una carrera militar. En Rusia tiene una extensión de territorio que no me extraña. Claro, en el pasado existía, pero porque era como mucho más mecánico. Ahora, cuando todas estas cosas, es imposible que alguien sepa de todo lo que hace falta ahí, ¿no? Entonces, nosotros, como ingenieros industriales, digamos que nos enfocamos desde el carril hacia arriba. Del carril hacia abajo, pues hombre, normalmente se encargan nuestros compañeros de ingeniería de caminos, claro. Muy bien, pues si te parece, José Manuel, hacemos un pequeño descanso y seguimos hablando del CITEF con más intensidad. Encantado. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, José Manuel, estamos comentando en este intermedio que querías comentar algo de tu familia, ¿no? Bueno. Es muy curioso porque
tú cuando trabajas en el ferrocarril y hablas con la gente que lleva tiempo en el ferrocarril, te dicen que esto es un virus que se te mete en la sangre y que una vez que has entrado en el sector, pues ya no sales, ¿no? Porque te engancha, la verdad. Es un sector muy especial. Y bueno, pues yo no sabía muy bien de dónde me había venido el virus, sinceramente, ¿no? Y bueno, pues un día hablando con el director de la Fundación de los Ferrocarriles en el museo, aquí en Madrid, me comentó que yo le comenté que creía que había gente de mi familia que había trabajado en el museo, cuando era la estación de Delicias, previamente, quiero decir. Y bueno, me dijo que él tenía el registro de todos los trabajadores que durante la mitad del siglo XX, más o menos, hasta 1950, habían trabajado en la estación. Ahí encontraste a tu familia. Y ahí le pedí, bueno, mi apellido Mera no es como muy común, entonces le pedí que buscara cuántos Meras había por ahí y aparecieron 5. De los 5, 4 eran familia mía. Era mi bisabuelo, mi abuelo y 2 tíos abuelos que habían trabajado en la estación, que yo no lo tenía tan claro porque, bueno, al quedarse mi padre huérfano, pues se había perdido un poco esa tradición. Claro, pero vamos, claro. Su padre, mi abuelo, trabajó allí. Y lo que no era tan buena información es que todo esto lo tenían por la depuración que hubo después de la Guerra Civil de los ferroviarios, ¿no? Bueno, pues a estos también los sometieron a depuración, estuvieron suspendidos de sueldo. Madre mía. Porque todos eran sindicalistas, claro. Y eran normalmente los de ferrocarril eran anarquistas, además. Vale, entonces bueno. Eso no fue ya tan bonito, pero bueno, es una cosa que ahí descubrí de dónde me venía la parte ferroviaria. Te viene la parte ferroviaria, te la llevas en la sangre. Sí. Bueno, de hecho tú decías, ¿no? Y ahora me estaba acordando de la pasión de mucha gente por los trenes eléctricos, por los trenes en miniatura. Hay gente que enloquecida, que se gasta una verdadera fortuna en montar maquetas. No sé si tú la tienes. Yo no soy tanto de esos, pero sí que soy bastante friki. De hecho, cuando viajo con mi familia, pues dicen que me pongo un poco insoportable porque me pongo a hacer fotos a cosas raras de trenes por ahí y eso, pero bueno, les toca aguantarme un poco también. Bueno, hablemos como habíamos dicho, en esta parte del CITEF, un poco de qué es lo que hacéis. Cuéntanos ejemplos y anécdotas, que yo creo que eso hace que la gente también le resulte más inspirador, y luego hablamos un poco también de mantenimiento y digitalización. A ver, bueno, pues como te digo, el CITEF se crea en el 99 y bueno, pues la misión que teníamos tampoco es que estuviera como muy claro en aquel momento. Es un órgano adscrito a la fundación, ¿no? Entiendo, como he dicho. Al principio no era parte de la fundación, estaba dentro de la escuela, como un grupo de trabajo e investigación dentro de la escuela, pero rápidamente cuando empezamos a crecer vimos que había una limitación en cuanto a contratar gente, en cuanto a hacer contratos con empresas. Al ser la universidad una universidad pública, te limita mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues lo ascribimos a la fundación. Yo creo que en la fundación lleva pues igual 23 o igual al segundo año, tercer año, pasó a ser un centro de la fundación ya. Con lo cual podéis ofrecer servicios a empresas. Claro, nosotros tenemos, ¿qué te diría yo? 90 y tantos % de contratos con empresas directamente. Ahora te cuento un poco los tipos de clientes que tenemos. Entonces, la misión con la que arrancamos, o la visión que teníamos, era crear herramientas que permitieran optimizar y hacer más eficiente tanto el desarrollo como las pruebas, como la puesta en servicio de sistemas ferroviarios, ¿no? Señalización, electrificación, operación, todo esto. Y al mismo tiempo aprovechar todo ese conocimiento para mejorar la docencia de ferrocarril en la universidad y crear un equipo humano que pudiera ayudar al desarrollo ferroviario que estaba habiendo en el país, ¿no? Que eso estaba un poco abandonado. Crear conocimiento. Efectivamente. Alrededor del ferrocarril. Entonces, bueno, en ese proyecto de la línea de alta velocidad nos dan la oportunidad de desarrollar un software para el estudio de la operación y el dimensionamiento energético de la línea Madrid-Barcelona. Entonces, bueno, los que estábamos ahí, pues empezamos a trabajar en eso, en crear ese software que simulara la operación, la parte energética, para saber cuántos trenes hacía falta, tiempo de viaje, energía eléctrica, subestaciones, ¿vale? Y digamos, materializar la ingeniería ferroviaria en una simulación que permitiera ver si funcionaba o no, u optimizar lo que había. Y ese fue nuestro primer proyecto. Lo hicimos para lo que era entonces el GIF, que ni siquiera existía la DIF en aquel momento, y trabajamos ahí en el germen de lo que hoy en día son los software que tenemos para estudio de dimensionamiento energético y operación, que hemos usado y seguimos usando en más de, no sé, 150 proyectos en 30 y tantos países. Explícanos un poco eso de qué es lo que se simula. Claro, ahí la idea es lo que te decía. Tú tienes... No para ingenieros.
Claro, tú tienes una idea de una línea con una ingeniería tanto de trazado como de tira de vía con tus señales, tus enclavamientos y tal, y nosotros lo que hacemos es meter eso en un software de simulación y decirte cosas tan sencillas como el tiempo de viaje o cosas más complicadas como cuál es la capacidad máxima que tienes, cantidad de trenes que tienes que usar, dónde están los cuellos de botella, cómo los puedes resolver para maximizar la capacidad. Luego le metemos otra capa donde modelamos las subestaciones, te decimos caída de tensión, potencia que necesitas, tanto en operación normal como en operación degradada. O sea, se me está ocurriendo, por ejemplo, es algo que es muy útil ahora que ya hay competencia y hay muchos trenes circulando con muchos operadores, ¿no? Al final tienes que simularlo, porque evidentemente al haber muchos consumidores y muchos trenes puede ocurrir que al final las subestaciones o las caídas de tensión sean mayor de la esperada. Tú normalmente haces eso cuando haces la ingeniería, tú dimensionas para una capacidad. Y dimensionas para la capacidad máxima, ¿no? Y luego el ferrocarril tiene situaciones degradadas que hace que al final todo eso esté un poco sobredimensionado para si hay un solo fallo, si hay una subestación que deja de funcionar, tú no pierdas el servicio que estás dando, ¿no? Pero aún así, cuando tú quieras aumentar la capacidad, quieras tener trenes que van a demandar más potencia, tienes que verificar que el sistema lo va a aguantar. Eso lo hacemos muy a menudo. Ahora estamos trabajando en un proyecto bastante grande en Polonia de eso. ¿Trabajáis para afuera, al extranjero? Sí, a ver, no sé, 80 y no te sabría decir el número exactamente, pero 80 y muchos % de lo que hacemos es para proyectos internacionales. Conseguimos aprender algunas cosas aquí con el desarrollo nacional, creamos un poco de tecnología y eso se ha valorado también por ahí fuera. Me imagino que sin labor comercial os llaman. Bueno, hay que hacerla también. La labor comercial es necesaria. Es verdad que siendo un centro técnico es lo peor que hacemos, probablemente, la parte de marketing y comercial, porque no nos dedicamos a eso, nos gusta más la parte de desarrollo, ¿no? Pero al final hay que hacerla, porque si no te conocen no te llaman, ¿no? O sea que... ¿Tenéis competencia? ¿Hay muchos centros de estos a nivel mundial? Bueno, sí. En España, mira, en España hay otros 2 centros que creo que son potentes en tema ferroviario, hacen un poco cosas distintas de las que hacemos nosotros, somos complementarios, en alguna cosa también tenemos competencia. Y luego a nivel internacional, pues la verdad que claro, o sea, Alemania tiene una parte ferroviaria muy potente, Francia también, ¿no? Japón, por supuesto, pasa que los japoneses tienen otros enfoques en otras áreas, o sea, entonces sí que hay competencia. Es verdad que no es algo como cuando tú, no sé, una de las partes que hacemos que son simuladores de formación, luego te contaré un poco más, cuando hay una licitación internacional hay 4 o 5 que se presentan. No es algo así en plan 20 opciones, ¿no? Pero bueno, aún así está bien, porque eso te obliga a afilar un poco más el lápiz y hacer las cosas mejor también. ¿Qué más hacéis? Ya has hablado de... Entonces, ese sería como el primer proyecto que nos dio cabida a la parte de ingeniería, digamos, o simulación aplicada a ingeniería. Ahí tuvimos la suerte, mientras hacíamos eso, de conocer a 2 personas que estaban trabajando en una cosa que se llamaba RTMS, el European Rail Traffic Management System, que fueron Jaime Tamarit y Fernando Montes. Estas 2 personas nos introdujeron al RTMS y nos dieron bastante información de cómo empezar a trabajar en esa área, ¿no? Y ahí se nos ocurrió, juntamente con ellos, crear una cosa que no existía en aquel momento, que era un entorno de simulación para validar y probar los equipos que luego iban a ser instalados en la vía. Hasta aquel momento los equipos se instalaban en la vía y se hacían pruebas por la noche. Nosotros creamos un entorno que simulaba todas las partes que formaban el sistema ferroviario y te permitía intercambiar partes simuladas por partes reales. El RTMS, para que nos entendamos, es la parte de control de gestión. Control de trenes de alta velocidad. Hoy no solo alta velocidad ya, pero en su día se empezó a desarrollar para alta velocidad. Es lo que hace que el tren pare si hay un accidente. Efectivamente, lo que le da seguridad, o una de las partes, hay más, pero bueno, la que le da seguridad al movimiento ferroviario. Y bueno, pues creamos esa idea. Y bueno, la verdad que nos tuvimos que ir a Inglaterra. El primer proyecto internacional en Inglaterra que tuvimos fue en Inglaterra y fue con esta idea, porque aquí en España no acababan de darnos mucho crédito. Nos fuimos allí, hicimos un contrato con una empresa que se llamaba Westinghouse Rail Systems, que hoy en día es Siemens, y desarrollamos el entorno este. Y empezamos a trabajar y hasta hoy seguimos teniendo trabajo en ese área. Lo que pasa es que hoy, si le tuviéramos que poner un nombre, les llamaríamos gemelos digitales. Hacemos gemelos digitales donde metemos equipos reales conectados y nos permite probar en un entorno de laboratorio con los mismos datos y la misma información. Toda una línea. Toda una línea. Por ejemplo, Madrid-Barcelona. Por ejemplo, la primera que hicimos completa con fue todos Córdoba, sus nodos de comunicación, con todo el hardware, etcétera.
podemos integrar hardware tanto del equipo embarcado de los trenes como de los equipos de vía. ¿Eso no es muy complicado? Bueno, hombre, nos llevó un ratito, pero bueno, es lo que hacemos y hoy en día lo hemos hecho para casi todas las empresas que desarrollan sistemas de control ferroviarios en el mundo. Luego te diré algunos de los proyectos así emblemáticos. ¿Necesita pero... mucha potencia de máquina? Bueno, no tanto, porque la verdad que lo tenemos bastante optimizado. Sí que necesitas unos cuantos ordenadores, no es algo que hagas en un solo ordenador, sino que lo distribuyes, claro, para no tener problemas de capacidad de procesamiento. Pero al final, desde el punto de vista, como sabes, los ordenadores cada día son más baratos y tienen más potencia. Entonces, no es lo más crítico ahora mismo. ¿Qué es lo que es crítico? ¿El desarrollo de algoritmos que tenéis? Claro, por un lado es el llegar a tener algoritmos que funcionen en tiempo real, que le suministren a las máquinas reales la misma información con la misma carencia. Tú piensas que en alta velocidad, 350 km por hora son 100 metros por segundo. Y en 100 metros por segundo, o sea, un campo de fútbol en un segundo pasan muchas cosas. Entonces tú tienes que ser capaz de cada pocos milisegundos estar intercambiando la información que necesitan los equipos, ¿no? Eso fue un poco lo más complicado. Y luego desarrollar los modelos que son complejos de los sistemas de señalización, claro. Vale. Entonces, ahí tenemos bastante trabajo ya hecho y hoy en día no hay proyecto de señalización nuevo en el mundo que no lleve asociado un entorno de pruebas digitalizado. Bueno, no sé si nos lo inventamos nosotros o no, pero la realidad es que eso ha pasado, ¿no? Ese fue nuestro como segundo gran hito que nos permitió tanto salir fuera de España como trabajar en esa área. Después, pues conocimos a otro grupo de personas especiales que estaban trabajando en Metro de Madrid, que eran Manolo Melis, Ildefonso de Matías y Javier González, que eran la dirección que estaba haciendo los grandes planes de ampliación de Metro de Madrid, ¿no? Y ellos tenían en la cabeza que tenía que ser una ampliación eficiente, que aunque duplicaran el número de estaciones y los kilómetros de red, no podían duplicar el número de recursos que usaban para gestionar y operar todo eso, ¿no? Y uno de los puntos clave era cómo formar a la gente. Hasta aquel momento lo estaban formando en un tren real por la noche o acompañando a un maquinista durante X horas hasta que... Y se les ocurrió pues que había que hacerlo con simulación, ¿no? ¿No tenían simulación entonces? No, el primer simulador que nosotros trabajamos fue un simulador para Renfe, que sí que tenía algunos simuladores, pero en Metro no existían en España. Y bueno, pues empezamos a trabajar con ellos en crear un simulador de formación para Metro de Madrid, que empezó en el plan de ampliación cuando se hizo la línea 8, cuando se extendió a la línea 10, y posteriormente hemos venido trabajando hasta el día de hoy con Metro de Madrid creando simuladores para formar cada vez que hay trenes nuevos. Y un poco lo mismo que te digo, aquello que fue un proyecto novedoso, hoy en día no hay prácticamente proyecto en el mundo en el que haya trenes nuevos o en los que haya un sistema de control nuevo que no se forme a la gente con simulador, ¿no? No solo por el coste, que es muchísimo más barato que estar moviendo trenes reales, sino por la gran capacidad que te permite el simulador en cuanto a mejorar la formación y sobre todo también por la capacidad que te da de probar o de formar en cosas que en la vía serían peligrosas incluso. ¿Vale? Entonces, hoy día en eso hay muchísimos proyectos. ¿El simulador es optimizado? ¿Te sirve para optimizar también, la a ver, operación otra de las cosas, nosotros, a ver, una cosa que nos diferencia quizá de otras empresas que han venido haciendo simuladores es que nosotros venimos del conocimiento ferroviario y lo implementamos en código. Mientras que hay otras empresas que vienen más de la parte informática e intentan adaptar unos códigos al funcionamiento del ferrocarril, ¿no? Entonces, hemos hecho simuladores donde hemos ido cada vez ampliando más el área del simulador. Al principio era solo conducción, luego metimos la parte de control de trenes, luego metimos la integración entre los dos. Y ahí también me permite optimizar la operación, porque yo puedo poner distintas situaciones y ver qué capacidad tengo y ver cómo el operador es capaz de llegar a gestionar la línea en esas condiciones, ¿no? Muy interesante. Entonces, bueno, eso nos ha permitido pues, desarrollar simuladores muy complejos, como los que hemos hecho, por ejemplo, en Metro de Barcelona, donde no solo tenemos la parte de control y la parte de conducción, sino que integramos la parte de regulación real que ellos tienen, de manera que ellos pueden usar el simulador para probar nuevas estrategias de regulación en la línea. Entonces, bueno, por eso digo, porque venimos de un conocimiento ferroviario fuerte y lo aplicamos al código, claro. Eso es como las tres grandes líneas que hemos venido desarrollando. ¿El simulador vuestro se alimenta de datos? ¿Está conectado online y puede estar bebiendo información de la propia línea de operación? Efectivamente. ¿Eso lo tenéis contemplado también?
Eso lo tenemos visto, eso ya sería un nuevo paso de gemelo digital. Ujú. Y en eso estamos trabajando para la nueva generación. Es decir, la posibilidad de no solo basarlo en simulación, sino integrar las dos fuentes. Cuando no tengas datos reales, utilizar los datos del modelo, pero cuando tengas datos reales, integrarlos en el modelo y que sea un modelo mixto, ¿no? Ujú. Eso viene muy relacionado con la digitalización que tú decías antes. Sí. La capacidad que tengamos de recoger esos datos en tiempo real y conectarlos con un sistema de Y te simulación. voy a meter otra variable. Vamos a empezar a hablar de mantenimiento, machine learning, datos de operación, vuelco datos de operación, detecto envejecimientos, degradaciones. A ver, No no sé sabemos todavía. No sé si te lo he puesto muy complicado, pero No, a ver. porque seguro que vosotros estáis ya trabajando en este tipo de No sabemos temas, todavía ¿no? dónde va a ir, hasta dónde nos va a llevar la digitalización, ¿no? Uno de los puntos claramente es lo que tú dices, ¿no? El mantenimiento basado en condición. Ujú. ¿Cómo podemos tener datos en tiempo real de los equipos que estamos operando y esos datos contrastarlos con un modelo que nos diga en qué estado de su ciclo de vida se encuentra ese equipo, ¿no? Si ese equipo está funcionando de manera óptima o lo que realmente necesitamos es saber que el equipo está empezando a fallar, que está en un fallo incipiente todavía. Ujú. ¿Para qué? Pues para programar la parada y hacer el mantenimiento sin que tenga una afección al servicio. Pero yo te diría además que por la parte de procesos también, de industria de procesos, no solamente del ferrocarril, al final todos son sistemas. Sí. Yo creo que hay algo, para mí, a donde está el quid de la cuestión ahora y donde hay que trabajar es no solamente en el mantenimiento, como tú dices, predictivo, pero aparte de eso, meter datos de optimización y probabilísticos. Entonces, si al final sabemos la probabilidad de un fallo y sabemos cómo incide ese fallo dentro de todo el sistema, podemos optimizar al final todo el sistema. Me explico. No es lo mismo una turbina de fulanito de tal metida en una línea que una turbina idéntica, que también me van a dar un modelo de comportamiento porque lo dan los fabricantes de turbinas. Estoy hablando de turbinas porque hablo de industria de proceso, ¿no? Pero que es igual, una máquina, lo que tú tengas, una subestación, un transformador, no es lo mismo montado en este sistema que montado en una línea donde está funcionando. Yo creo que lo que hay que ir hoy en día es a considerar el sistema entero. Tú estás hablando de que tu sistema entero es la línea Madrid-Barcelona, por ejemplo, con todos sus componentes, ¿no? O un tren. Entonces hay parámetros de operación, hay parámetros de optimización, de mantenimiento predictivo, de pautas de mantenimiento, es decir, este equipo es crítico, no crítico, etcétera, etcétera. También nos encontramos con un problema que yo no sé si existe en una industria de proceso, eso lo conocerás tú mejor que yo, que hay un tema legal fuerte. Es decir, cuando tú haces un mantenimiento, tú tienes un fabricante que te dice cuál es el mantenimiento que tú le tienes que dar a su equipo. Y si tú quieres salirte de ese plan de mantenimiento, tú entras en una responsabilidad legal. Lógico. ¿Vale? Porque al fin y al cabo, nuestra carga es una carga muy especial y es que la mayor parte de las veces son personas. Entonces tú puedes optimizar el mantenimiento, pero tú estás asumiendo una responsabilidad que a lo mejor no era tuya hasta ese momento, ¿no? Porque era del fabricante que te había dicho que tú tenías que mirar el rodamiento cada 1.000.000 de kilómetros y tú ahora decides que cada 1.000.000 no merece la pena porque aquello no está sufriendo tanto y lo vas a hacer cada 1.5 millones. Si pasa algo, ¿quién es el responsable de eso? Entonces, hay un tema legal ahí también muy fuerte que está dificultando que este tipo de cosas se optimicen. No digo que haya que relajarlo, digo que hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, yo creo que lo que estás diciendo tú es lo que hay que efectivamente es tomar muchos más datos. Los rodamientos son típicos en el que tomar datos es fácil por las vibraciones, ¿no? Sí. Pero hay otros más difíciles de coger datos. Pero al final lo que tienes que aumentar es el número de datos que yo estoy tomando de ese sistema y sobre todo luego trabajar en el tema de legal. Tienes que tener un soporte muy fuerte detrás. Te pasa igual en la petroquímica. En la petroquímica, por ejemplo, tienes también el tema legal que te obliga además a una serie de condicionantes, ya sabes, lógica 2D3, disparos, llevar la planta a parada segura, es todo igual. Pero al final, lógicamente, tienes que mezclar unas cosas con las otras y eso es lo complicado. Poner todo en el mismo sitio y calcularlo al mismo tiempo me parece, bueno, ahora se puede hacer porque realmente, bueno, estamos viendo lo que hace la IA, ¿no? O sea... Sí, a ver. Que la IA no es más, yo siempre digo lo mismo, no es más que capacidad de proceso, ordenadores que van cada vez más rápido y algoritmos que pueden correr
que antes era imposible porque los ordenadores eran incapaces de Sí. correrlos a esa velocidad, ¿no? Ahora tú ves que el coste de capturar datos es prácticamente nulo ya. El otro día veía una presentación del metro de Nueva York y están usando iPhone viejos para coger datos de los trenes, porque el iPhone tiene un acelerómetro, tiene directamente una conexión a Wi-Fi o a 5G y los están usando para instrumentar los trenes. Esto es ingenioso, ¿no? Claro. Entonces, y el coste de eso, pues es marginal, ¿no? Y yo creo que el problema ya no es tanto el capturar los datos, que sí que hay muchos sistemas antiguos que no es tan fácil intervenir, sino el qué haces con los datos. Y ahí es donde yo creo que está la inteligencia hoy en día, ¿no? En cómo tratar esos datos para obtener información que realmente te permita tomar esas decisiones de optimización de sistemas. Y ahí la IA tiene mucho que decir, pero todavía está por ver hasta qué punto eso da una solución o no. Vale. ¿Van a ir los trenes solos como los metros? Sí, sin duda. A mí una persona me dio un día un ejemplo. Igual es demasiado exagerado, pero me parece muy válido. Hace unos cuantos años había una persona en los ascensores para pulsar el botón. ¿Vale? Y estaba el pobre hombre, eran casi todos hombres, ¿no? Pero bueno, o la mujer allí dando un botoncito y tú esperabas a que llegara y te decía este es el piso 8 y te bajabas. A nadie hoy se le ocurre llegar a un ascensor y que haya una persona allí y decirle voy al piso 10. Pues esto con los trenes va a pasar. Con los metros ya está pasando. De hecho, en Asia, que es donde más desarrollo ha habido, muchísimos. ¿Cuántas líneas hay de metro ya automatizadas? La primera creo que fue en Barcelona, ¿no? La primera En que se España automatizó. la primera fue en Barcelona, Que que es la 91011, que Sí. todavía falta la conexión central, ¿vale? Pero en España eso no hemos sido pioneros, han sido pioneros los asiáticos. Singapur, China, Tailandia, tienes montones de líneas, Bangkok, que están totalmente automatizadas. O sea, hay líneas ya tipo Madrid-Barcelona que están automatizadas. No, a ver, en largo, digamos en metro. En En metro, metro, sí, vale. ¿vale? ¿Y en tren? En ferrocarril. A ver, en ferrocarril todavía no hay líneas sin conductor. Lo más parecido que hay, y no es poco, es una línea de mercancías en Australia, de una minera, ¿vale? Que lleva las trenes desde la mina hasta el puerto, no recuerdo la longitud, pero creo que son 400 y tantos kilómetros, con locomotoras, un tren de unos 4 kilómetros de longitud, totalmente automatizado. Ellos dicen que es el robot más grande del mundo. Probablemente es verdad. Esto va a pasar. Va a pasar, ya empieza a ver la tecnología. No estamos, en ferrocarril ahora mismo estamos yendo un paso por encima. Hasta ahora teníamos operación totalmente manual supervisada por los sistemas de seguridad. Ahora estamos yendo a operación automática, pero con una persona en la cabina todavía, que toma una serie de papeles. Bueno, yo lo que veo, si me permites que te interrumpa, yo desde luego veo, no sé si quitarle al conductor, pero sentarle en una silla y si le pones al tren lo que lleva hoy en día los coches, los LIDAR, los radars y la visión que tienen 360, yo creo que inmediatamente se le podía sentar en una silla. El problema es un poco distinto, porque tú Otra date cosa cuenta, que se aburra, ¿no? Porque es un poco distinto, pero por ahí va. Viendo pasar la vía, ¿no? Ese sería el primer paso. ¿Por qué ¿no? es distinto? Porque un tren de alta velocidad para frenar en una operación normal, no te digo en una emergencia, pero en una operación normal necesita más de 10 kilómetros. Entonces tú no puedes ver lo que hay por delante en 10 kilómetros, que es lo que utiliza un Tesla, por decirte algo. O tampoco lo ve el conductor cuando va dentro de la cabina. Obvio, por eso digo que hay otro tipo de tecnología involucrada que le dice que ese tramo está libre. Evidentemente, pero estamos pensando en sentarlo en una mesa y que no vaya en la cabina. Una vez que tú tienes eso, no es no es obvio, estamos haciéndolo, ya hay pilotos, hay sitios en los que está en operación. El Thameslink en Londres fue de los primeros, con operación automatizada, con conductor en cabina, en ferrocarril. Y esto se va a hacer y ya existe la tecnología para hacerlo. El siguiente paso, que es sacar al conductor de la cabina en ferrocarril, tiene otras implicaciones de seguridad. Y tiene que ver con la apertura y cierre de puertas en las estaciones, sobre todo. Y con que las vías, no como el metro es un entorno cerrado, en el que es más o menos sencillo evitar que haya cosas en la vía. En el ferrocarril no está tan cerrado y por lo tanto no es tan fácil garantizar que no va a haber nada. En el metro, por ejemplo, ¿cómo se hace el tema de cierre de puertas? En el metro, cuando tú vas a un sistema sin conductor, normalmente necesitas tener unas dobles puertas. Necesitas tener lo que se llaman las puertas de plataforma o de andén y las puertas del tren. Porque las puertas del tren detectan que hay alguien atrapado y no te permiten traccionar, no te permiten mover el tren, pero si lo que está atrapado es algo pequeño, pueden fallar.
Por ejemplo, que salga una persona y se quede atrapado entre el bolso o la mochila y la puerta. Y cuando el tren se mueve, arrastra a la persona. Ese tipo de cosas han pasado. Por eso los trenes que tenemos, bueno, el AT4, por ejemplo, el Claro, Ornival, la llevan T4, doble todos puerta. los trenes automáticos, la solución habitual es poner puertas de plataforma. ¿Para qué? Para que haya dos puertas y si te atrapa una o te atrapa la otra, se detecta y no se mueve el tren, ¿no? Eso es un poco una tecnología, pero es caro. Eso, por ejemplo, se está instalando ahora en la línea 6 de Metro de Madrid, que sabéis que tiene un plan de automatización total para el año que viene, creo que es, y se están instalando las puertas de plataforma. Es un sistema caro, pero bueno, cumple esa función de seguridad que hoy día está destinada a los conductores, a los maquinistas. Eso en ferrocarril yo creo que llegará. No sé cuándo, no es lo que se está trabajando ahora, se está trabajando más en la otra parte de automatización que te decía, pero acabará llegando. Entonces, bueno, yo creo que sí, que es cuestión de tiempo el que veamos igual que los coches los veremos conduciendo solos, los trenes también. ¿Cuáles son los retos vuestros ahora? Vamos a... Nos quedan 5 minutos. Pues a ver, 8 minutos. yo creo que el reto nuestro es más en la parte de lo que tú decías, de lo que intentábamos ver antes, ¿no? Es decir, vale, con toda la información, con toda la digitalización, ¿qué servicios, qué capacidades nuevas vamos a dar? Ya hay algunas que estamos dando en temas de análisis de seguridad, de confort en los trenes. Pero ¿para qué tenemos que usar la IA? O sea, yo creo que el riesgo que tenemos es usar la IA para cosas que ya sabemos hacer, que no necesitamos, y consume una energía brutal cada vez que le pides algo. Y sin embargo hay otras en las que de verdad va a ser muy importante, ¿no? Y luego al mismo tiempo, creo que la IA nos puede aportar algo muy positivo. Es que tenemos un problema de capacidad. No tenemos personas, ni en el ferrocarril, ni en muchas otras industrias a día de hoy. Entonces yo no veo la IA como un método para eliminar personas de las industrias, sino como un método para hacer que las personas sean más productivas. Y que nos permitan resolver la falta de personal que hay en todo el mundo hoy día de gente. Entonces yo creo que eso puede ayudar al desarrollo de la humanidad y de la tecnología. Pero todavía no sabemos muy bien dónde meterla. Tiene su riesgo, claro, pero todavía no sabemos. No hemos encontrado la gracia. ¿Qué proyectos tenéis ahora? Cuéntanos un poco más. Mira, así como proyectos estrella, yo te diría, estamos trabajando en Japón con Hitachi en temas de CBTC, de señalización. Estamos trabajando en Australia. Hitachi está en España ya, ¿no? Hitachi es un monstruo... Los trenes son los de Irio, digamos, son de Hitachi, ¿no? Si tú te tomas como ejemplo las grandes empresas españolas, Japón tiene 3 que son más grandes que españolas o europeas. Japón tiene 3 que son más grandes que cualquiera de las europeas. Una de ellas es Hitachi, un monstruo. Con Hitachi estamos trabajando directamente en Japón. Estamos trabajando en Australia también en la automatización de las líneas en Sydney. Tenemos un proyecto en Nueva Zelanda para una locomotora de carga con Kiwi Rail. Tenemos un proyecto muy grande en Washington. Metro de Washington es el segundo más grande de Estados Unidos, solo después de Nueva York. Y llevamos 6 años haciendo simuladores con ellos y vamos ya por el 3er contrato. En Brasil tenemos bastante trabajo. Hay yo te diría que hemos trabajado en simular pues, por lo menos más de 14 de las líneas que hay en Brasil en operación a día de hoy. El Metro de Barcelona es otro proyecto emblemático nuestro. Pero estos los simuláis y les dais el simulador y luego tenemos ya lo operan ellos. Distintos alcances. Por ejemplo, en Sydney es más el entorno de pruebas para validar el funcionamiento del RTMS integrado. En Washington es más sistema de formación, simuladores para formar a los operadores. Pero que ellos al final compran el simulador. Ellos los compran, sí. Sacan una licitación internacional que nos ganamos y a partir de ahí hemos ido avanzando y ampliando y haciendo otros proyectos con ellos. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de todos estos proyectos y sobre todo del equipo que tenemos, el equipo humano que tenemos. ¿No nos has contado cuántos sois para vender tantas cosas? Pues somos 35 menos. Bueno, de 35, 32. Pero somos pequeños, pero muy enfocados en cosas muy especiales, ¿no? Y luego con una gente maravillosa que tiene una capacidad impresionante. Tanto a nivel técnico como humano. ¿Cómo os nutrís de gente? Pues a ver, no es extraño pensar que la mayor parte de la gente que tenemos son ingenieros, ¿no? De la escuela. De la escuela. Pero no solo. Tenemos informáticos, tenemos administrativos, tenemos gente que se dedica más a la parte gráfica, porque toda la parte de simulación tiene una componente gráfica muy grande. Entonces, bueno, en esas áreas en las que trabajamos y a veces cogemos gente de la escuela que empieza con nosotros haciendo trabajo fin de máster y otras veces pues viene gente de fuera. Muy bien, me indican que tenemos que ir acabando, así que te dejo concluir
con lo que quieras resumir de tu exposición hoy, que creo que ha sido fantástica. A mí, Bueno. la verdad, por decir algo resumido, me parece increíble que tengamos estas capacidades en España que no se conozcan más. Espero que gracias a esta entrevista y la publicación que vamos a hacer luego, el vídeo, etcétera, que vamos a poner algún vídeo además luego también allí Sí, de lo que unos hacéis. vídeos bastante interesantes en Creo que YouTube. es impresionante que esto haya surgido dentro de la iniciativa de lo que tú decías antes, de pocas personas y la tuya, y que esté funcionando como está funcionando a nivel internacional, ¿no? Así que mi enhorabuena va por delante. Te dejo concluir. Bueno, te agradezco la oportunidad y la entrevista, que ha sido muy agradable. Y bueno, yo quiero resaltar lo que tú dices, es decir, creo que España tiene unas capacidades impresionantes que todavía, parece mentira, pero nos sigue costando el reconocerlas, ¿no? Y bueno, es cierto que a lo mejor pues no somos el mejor país en la parte de marca España, ¿no? De conseguir que eso se vea. Y bueno, estas iniciativas tienen que servir para eso. Nosotros estamos encantados y creo que ferroviariamente el país es de lo mejor que existe. Así que intentaremos seguir aportando lo que podamos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.